Bueno, me voy presentando. Yo soy María Perador, directora del área de ciberseguridad y criminología en LISA Institute. Hoy me acompaña Alberto Redondo, que él es experto en la lucha contra el cibercrimen y en la cooperación policial internacional. Voy a explicar un poco el background profesional y académico de nuestro ponente. Alberto Redondo es comandante de la Guardia Civil y actualmente es jefe del Grupo de Ciberinteligencia Criminal de la Unidad Técnica de la Policía Judicial, la Unidad de Análisis Criminal de la Guardia Civil. Ha ejercido labores como comandante de puesto principal en la especialidad de seguridad ciudadana entre los años 2008 y 2012, pasando a partir de entonces a formar parte de la Unidad Técnica de Policía Judicial, creando el Grupo de Ciberinteligencia Criminal. Con una trayectoria de más de 12 años dedicada a la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia grave, a través de las nuevas tecnologías, tiene una amplia experiencia en la investigación, análisis criminal, cooperación internacional, siendo también además representante de la Guardia Civil en multitud de foros como la Europol, el Pacto y la Interpol. Además, a nivel académico, podemos decir que Alberto es graduado en Derecho y ha realizado estudios de posgrado relacionados con el ámbito de la delincuencia informática, como el máster de Evidencias Digitales y de Lucha contra el Cibercrimen, entre otros. Y además es ponente y participa como formador en cursos organizados por la Fiscalía General del Estado, Centros de Estudios Jurídicos, el INCIBE. Entre temas que trata son los relacionados con la lucha contra la lucha de los delitos en la red, además de ser organizador, coordinador y docente de diversos cursos dirigidos a los especialistas de Policía Judicial de la Guardia Civil. Alberto, es un auténtico honor contar contigo en esta masterclass. Bueno, María, muchísimas gracias, sobre todo por la presentación. Y nada, espero por lo menos en este ratito que vamos a compartir, bueno, por lo menos poner un poquito de manifiesto cómo se trabaja en el ámbito de la inteligencia criminal, ¿no? En este caso, desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia grave. Y nada, estoy a vuestra disposición. Informaros también que Alberto, al igual que otros profesores expertos en criminología, es profesor en el máster profesional de analista criminal y criminología aplicada que tenemos en LISA Institute, y es un máster 100% online y que tiene una duración total de 9 meses. Este máster, para aquellos que estéis interesados en cursarlo, tiene la opción de obtener la doble titulación universitaria con la UDIMA, y tiene por objetivo profesionalizar a los alumnos en la prevención, análisis y lucha contra la criminalidad, poniendo sobre todo el énfasis en el trabajo que se realiza tanto desde las empresas como desde las instituciones públicas y organismos también internacionales. Con este máster es importante que sepáis que vais a adquirir los conocimientos y las habilidades profesionales que son necesarias en el análisis y la investigación criminal, ya que está compuesto por un equipo de profesionales en activo, como es el caso de Alberto, que son policías, guardias civiles, directores de seguridad y profesionales de la criminología. Además, se tiene que recalcar que lo que hace diferente este máster universitario es que es eminentemente práctico, interactivo y inversivo, ya que ya desde un inicio conformaréis unidades de análisis donde iréis completando misiones, que serán misiones donde resolveréis casos reales aplicando las técnicas, las metodologías y las herramientas criminológicas que iréis viendo durante todo el máster. Con lo cual, cuando acabéis este máster universitario, pues habréis aprendido de primerísima mano todo lo que es necesario tener y disponer para poder llevar a cabo todo el conocimiento teórico y práctico que se habrá adquirido durante estos 9 meses. Antes de comenzar con tu ponencia, Alberto, nos gustaría trasladarte algunas preguntas que nos han hecho llegar nuestros alumnos de la actual edición del máster. Al tener una trayectoria impresionante en la Guardia Civil, especialmente en la creación y el liderazgo del grupo de ciberinteligencia criminal, para los asistentes que han sido alumnos de nuestros másteres y cursos, pero también para aquellos que se encuentran en las puertas de comenzar sus carreras en el ámbito de seguridad, ¿por qué un día decidiste ser Guardia Civil y cómo has acabado dedicándote a ser el comandante jefe del grupo de ciberinteligencia criminal? Bueno, pues al final la propia inercia a mí ¿no?
como pasa mucha gente, a mí siempre de niño me gustó mucho todo el tema de la investigación y de lo que es, ¿no? Pues toda la persecución del malo en red. Y la verdad es que no tenía ningún tipo de vinculación yo tradicionalmente con Guardia Civil y nada. Y pues eso, cuando estaba en el colegio, en el instituto, pues me empecé a informar y al final, bueno, pues en el ámbito de investigación, pues es de los principales referentes que tenemos aquí en España. A partir de ahí, pues nada, me empecé en este caso a preparar la oposición cuando acabé el instituto, se ingresó en la academia y ya poco a poco, pues tras los 5 años de formación, empezamos a trabajar el tema. Así que así empezamos a trabajar. Y lo de la cuestión de por qué en este, ¿no? en este ámbito, por qué se ha creado el tema del grupo y por qué estamos trabajando en esta línea, pues al final es la propia inercia de la actividad criminal ha sido la que lo llevó a crear. Se llegó a un punto donde era necesario una especialización, ¿no? Pues para dar respuesta final, ¿no? a esta realidad que, como ahora veremos, pues poco a poco pues nos ha ido comiendo, pero no solo una realidad operativa, sino al final incluso una realidad estratégica y al final era ponernos un poquito en línea pues, con todos los actores nacionales. Estamos hablando que en el año 2012, ¿no? que fue más o menos cuando se creó el grupo, pues empezó a dar también los mismos pasos aquí en España, pues el Instituto de Técnicas de la Comunicación aquel entonces, por Inteco, lo que se conoce ahora como INCIBE, se creó la Fiscalía también de Criminalidad Informática, a nivel internacional, ¿no? Cada vez pues las agencias internacionales, también se creó el Centro de Cibercrimen, el C3 de Europol, y bueno, y al final, pues poquito a poco, lo que decía, la realidad fue lo que nos fue llamando. Bueno, como se desprende de muchos de los profesores y mentores que estáis en lista, que también son guardias civiles, ¿no? La vocación de servicio y la pasión por vuestro trabajo es un común denominador en todos vosotros. ¿Y cuál crees que es el éxito de conseguir esta cultura organizativa predominante dentro de la Guardia Civil? Pues al final yo creo que es un poquito pues, ¿no? lo que te inculcan, ¿no? Que al final bebemos todos de la misma fuente, ¿no? Ya sea pues, desde la academia de Baeza pues para guardias, causa guardia, como la academia de Aranjuez para oficiales, al final son los principios que te, ¿no? que te inculcan y que poco a poco van empapando y yo creo que al final es lo que ¿no? lo que se ve y lo que a la hora de dar nuestro servicio, ¿no? Pues esa, ¿no? esa servicio, esa cultura de servicio, esa responsabilidad y sobre todo yo creo que es una institución que al final te lleva a la adaptabilidad, ¿no? Estamos hablando pues desde la fundación allá por el 1844 al final nos hemos ido adaptando a nuevos entornos, a nuevas realidades y yo creo que al final esa es una de las grandes virtudes, sobre todo al final, bueno, pues para el servicio de todos, ¿no? Pues sí, además también somos conscientes que vosotros como fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, además de otros organismos policiales, tenéis que estar continuamente adaptándoos a la criminalidad, a los nuevos modus operandi, así como también a los nuevos dominios y canales de investigación para poder prevenir y perseguir el delito. ¿Cuándo y por qué se decidió crear este grupo de ciberinteligencia criminal dentro de la Guardia Civil? Sí, pues como decía antes, pues un poquito pues lo que te digo, allá fue en el año 2012, en principio era una sección, ¿no? Como tradicionalmente al final en la mayoría de unidades los delitos tecnológicos siempre tradicionalmente han ido muy vinculados a delitos, ¿no? A la parte de delitos económicos, ¿no? Porque al final estamos hablando de que se investigan muchos tipos penales que son transversales, ¿no? Se evita mucha metodología transversal. Entonces, al final, pues tradicionalmente los ciberdelitos eran facilitadores, ¿no? de actividades criminales. Entonces estaban dentro de esta amalgama de tipología de directivas. Como te decía, pues a partir sobre todo que fue del año 2012, que fue cuando aquí en España pues ya nos empezamos a poner las pilas, pues tanto las instituciones como el sector público, el sector privado lleva algún tiempo, como te decía, pues, ¿no? pues la creación de estos institutos públicos, la creación de esta fiscalía y tal, pues fue a partir de entonces
cuando empezamos a funcionar. Y yo digo porque al final la propia realidad lo demandaba y después también las propias investigaciones. Al final, poquito a poco las investigaciones cada vez eran más complejas, requería hacer un mayor análisis de las tendencias delincuenciales, y elaboración de esa inteligencia operativa y al final, pues poquito a poco se fue dando forma. No sé si nos podrías explicar si en el momento de creación de esta unidad se presentaron algunos retos o desafíos que te encontraste tú, ¿no? A la hora de fundar el grupo y cómo los gestionaste. Pues al final, pues como todos los inicios, al final lo que más había era ganas, ¿no? Y lo que menos recursos, ¿no? Al final estamos en eso. Y además estamos hablando que nos encontramos, sobre todo desde el ámbito policial, unos perfiles que no son fáciles de identificar. Estamos hablando, hace falta gente con experiencia en la investigación, en la ciberinvestigación operativa, pero eso requiere unos conocimientos técnicos, pero no nos podemos olvidar que al final, por mucho que estemos investigando detrás del ordenador, al final hay que hacer una serie de investigaciones que tenemos que ir sobre el terreno. Tenemos que ir, que al final tienes que hacer localizar domicilios, hacer seguimientos y más. Entonces, hace falta un perfil muy, muy específico que eso es muy difícil de encontrarlo porque al final, bueno, una persona con ganas y con experiencia, pues delitos, hablamos de temas de tráfico de drogas, hablamos de delitos de trata, pues al final con ganas te puedes ir formando, pero aquí como no tengas esa base técnica, es complicado, es complicado. Si a eso lo unes luego la falta que te encuentras al principio, esto, ¿no? La falta de concienciación, un poquito, no tanto a nivel de tus jefes directos, sino a nivel institucional. Al final son delitos que tradicionalmente no han creado la alarma social. Entonces, si no crean esta alarma social, y al final lo vemos en los medios, realmente es difícil dar esa visibilidad, ¿no? Y que luego te den recursos. Entonces, ha costado, ¿no? Ha costado hacer esa labor pedagógica y que realmente se ponga en valor este tipo de trabajo. Y para todos aquellos profesionales que no tienen una base técnica, que a lo mejor quieran unirse a esta unidad, ¿qué otras habilidades y competencias consideras que también son relevantes para unirse? Pues mira, yo muchas veces lo que hablamos, sobre todo cuando cogemos también a gente nueva y tal, lo principal son las ganas. Es decir, al final, nosotros a nivel institucional, pues al final hay recursos para dar formación, para aprender de los propios compañeros, pero sí que es verdad que estamos hablando de una temática donde te tiene que gustar y con gustarte me refiero, tienes que estar casi 24 horas, ¿no? Pues leyendo, tienes que estar mirando cosas, cursos que salen, formaciones, ¿no? Y a partir de ahí, al final acabas, porque lo bueno de esto, o lo malo, que al final no puedes abarcar todo, ¿no? Que eso es una cosa que se me ha olvidado comentarte antes, de todo el ámbito ciber, no puedes abarcar todo. Al final te tienes que centrar en cosas completas porque ya nos lleva a una especialización muy grande, ¿no? Entonces tú al final buscas ¿no? tu nicho de conocimiento, a partir de ahí profundizas y después ya a explotarlo, tanto a nivel, en nuestro caso, a nivel público, como luego a nivel del sector empresarial y el sector privado, igual. Me parece muy interesante esto que comentas. No sé si nos podrías dar unas pinceladas de los distintos tipos de perfiles que tenéis o especializaciones dentro de la unidad. No, pues al final, dentro de toda pues, de todas las unidades, ¿no? Que se dedican un poquito a las distintas amenazas en el ámbito ciber, pues te puedes encontrar de todo. Hace falta, pues, desde ingenieros al más puro estilo, ingenieros informáticos que te permitan hacer desde estudios, análisis de malware. Ahora, por ejemplo, en todo el ámbito de criptoactivos, también, pues incluso hace falta ya no solo tener conocimiento técnico, sino, ¿no? ese plus de formación técnica en el ámbito económico. Te hace falta, sobre todo, ahora es muy necesario, pues todo el tema de análisis social, análisis en redes sociales y demás, pues ese conocimiento técnico de saber dónde moverte, de saber usar determinadas herramientas, de saber qué herramientas son útiles para qué tipo de investigación. Al final son perfiles muy, 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 muy distintos. Unos
ya requiere cierto pozo de formación previa y otros, pues bueno, al final necesitas ir formando poco a poco, sobre todo si hablamos en el tema forense, por ejemplo, ¿no? Todo el tema de forense digital y demás, ahí sí que hace falta tener ciertos conocimientos porque ahí sí que el desarrollo es más técnico. En el ámbito de investigación, pues hay veces, nosotros tenemos mucha gente, bueno, pues que al final son ¿no? Se autoforman y realmente tienen éxito y son talentos que son muy demandados. Pues muchísimas gracias por estas pinceladas que nos has dado, porque seguro que son muy interesantes para toda la audiencia que está aquí y está interesada en quizá poder optar a unirse con vosotros. Esta masterclass de hoy se titula Ciberinteligencia criminal, análisis del cibercrimen y su modus operandi. Cuando Alberto finalice su ponencia, podremos formular las preguntas que nos habréis hecho llegar por el chat o a través del canal de Discord, toda la comunidad de Lisa. Si no, pues las podéis dejar en el chat de preguntas y yo se las trasladaré a Alberto. Así que cuando quieras, Alberto, puedes compartir pantalla y comenzamos con la ponencia. Muchas gracias. Vale, perfecto. A ver si ahora la tecnología funciona. Perfecto. Sí, perfecto. Vale, y ahora. Vale, entiendo que se ve, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, genial, perfecto. Pues bueno, pues lo dicho, antes, bueno, la presentación ya me la ha hecho María, no voy a insistir, pero sí que me gustaría desde luego agradecer, pues en este caso a Lisa Institute, que me permita compartir este ratito con vosotros. A ver, el- la charla o esta poco más de hora que vamos a hablar, mi idea es un poco mostraros, pues, ¿no? El trabajo que los analistas realizamos, ¿no? En el ámbito, en este caso, pues de la lucha contra el cibercrimen. Y al final, mi idea es un poco mostraros qué tendencias delictivas observamos, cómo las trabajamos, cuáles son estos principales modus operandi, para luego darle esa respuesta operativa que hemos comentado. ¿De acuerdo? Entonces, la idea un poquito que vamos a hablar. Voy a hablar voy a hacer una pequeña introducción porque me interesa, sobre todo, ¿no? Unos conceptos. Yo sé que habéis, los que estáis en los distintos máster, los que habéis asistido a masterclass, se están hablando constantemente de una serie de conceptos que muchas veces son transversales, otras veces se solapan y otras veces tienen matices que son complejos, ¿no? Sobre todo en el ámbito ciber. Estamos hablando de ciberseguridad, estamos hablando de ciberespacio, estamos hablando de cibercrimen, estamos hablando de ciberdelincuencia. Entonces sí que me interesa dejar claro a qué nos dedicamos nosotros y de todo este ecosistema, cuál es nuestra actividad, ¿vale? Después voy a hablar de la situación, en este caso de la situación del ciberdelito. Aquí en España he visto que tenemos muchos compañeros de amigos de Latinoamérica. La idea es centrar la consulta aquí en España, pero sí que es verdad que la mayoría de lo que voy a hacer, los datos van a variar un poquito, pero los riesgos, al final, ¿no? Una de las cosas que comentaremos de la lucha contra el cibercrimen, que no hay fronteras, ¿no? Y son globales. Entonces, con matices, ¿no? Pero sí que se puede hacer una transposición, pues, ¿no? De estos datos y de estas cifras que tenemos. Después, esta primera parte la acabaré con, pues eso, ¿no? Cuáles son los principales modus operandi que estamos investigando aquí y cómo han ido, ¿no? Y cómo han ido evolucionando. Y después, si me da tiempo, la última parte de la ponencia, cuando estuvimos hablando un poquito de qué intereses, pues, ¿no? tenía la audiencia, me comentaron que se está muy interesado en todo el ámbito de cripto, ¿no? De la vinculación de los criptoactivos con el delito. Entonces, en los últimos años es una de las partes que en el ámbito de la inteligencia criminal se está trabajando mucho. Entonces, bueno, voy a daros también unas pinceladas, ¿no? De qué estamos viendo y cómo la estamos trabajando, tanto el uso de esa vinculación de criptoactivos y delito, tanto cuando estos criptos son objetos del delito o cuando son medios del delito, ¿vale? Y un poquito esto es de lo que vamos a hablar. Como os ha comentado María, en principio, para hacerlo un poquito más ágil, si os parece, vamos haciendo la presentación y según tenéis preguntas, la van apuntando y después al final de la clase, pues tenemos por aquí un debate y me hacéis los comentarios que creéis convenientes y demás. ¿De acuerdo? Así que nada, como decía, a nivel de introducción.
un concepto básico, el ciberespacio. Al final, cuando me vais a ir a hablar de ciberespacio, ¿a qué nos vamos a referir? Estamos hablando que es el dominio global y dinámico al final compuesto por las infraestructuras de la tecnología de la información, ¿vale? Es decir, el entorno que nos estamos moviendo. Y por supuesto, aquí el peso específico lo tiene Internet, no solo Internet, ¿vale? Pero sí que el peso específico lo tiene Internet. Tres cosas que quiero que queden muy claras porque están relacionadas, pero ni es lo mismo ni se dedican a lo mismo. ¿A qué nos referimos cuando, o a qué me quiero referir yo cuando hablamos de ciberseguridad? ¿Vale? Esta charla no va de ciberseguridad. Ciberseguridad, el conjunto de procedimientos y herramientas que se implementan, ¿no?, para proteger toda la información que se genera a través de las TIC, a través de la tecnología de la información y las comunicaciones. Es un ámbito global, general. Nos referimos tanto a la parte política como a la parte legal, como económica, educativa, divulgativa, es decir, gestión de riesgos en el ciberespacio y demás, ¿vale? Esa parte se dedica a la ciberseguridad. Entonces, ¿qué actores son aquí en España los que se mueven más en el ámbito de la ciberseguridad? Estamos hablando, evidentemente, del Instituto Nacional de Ciberseguridad, tenemos nuestro INCIBE, que tenemos el Centro Criptológico Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia. Evidentemente, pues toda la parte de formación, como institutos, como universidades, todos los que dan esa formación técnica y evidentemente en el ámbito empresarial, pues todo lo que os podáis imaginar de empresas dedicadas al ámbito de ciberseguridad o empresas que la ciberseguridad es parte de su trabajo, con sus SOCs. Y demás, ¿vale? Y ya en el ámbito internacional, pues tenemos la Agencia Europea de Ciberseguridad, ENISA. ¿Vale? Al final, esta tecnología orientadas a las ciberamenazas, ¿vale? De esto no voy a hablar. El segundo pilar, que este sí que es el que me interesa y es un poquito de lo que va a tratar la charla, ¿vale? El concepto de cibercriminalidad. Y aquí sí que me voy a ceñir a lo que es a la definición que nos da nuestra estrategia de ciberseguridad aquí en España. Al final, entendemos por cibercriminalidad, ¿no?, todas las actividades ilícitas cometidas en el ciberespacio que tienen por objeto los elementos, los sistemas informáticos y cualquier otro bienes jurídicos, siempre que para su desarrollo, planificación y la ejecución resulte determinante las herramientas tecnológicas, ¿vale? En función de la naturaleza de estos hechos delictivos, podemos estar hablando tanto de cibercrimen, tanto de ciberterrorismo o de hacktivismo. Como os decía, ¿vale? Yo pertenezco, en este caso, mi expertise es del ámbito del cibercrimen, lucha contra la delincuencia organizada y delincuencia grande, ¿vale? Fuera la parte de hacktivismo, fuera la parte de ciberterrorismo. Entonces, ¿quién se encarga? ¿Qué actores tenemos aquí en España? Pues estamos hablando, pues tanto evidentemente, las fuerzas y cuerpos de seguridad, todas las policías españolas con nuestras unidades ciber. Tenemos una fiscalía propia, una fiscalía de criminalidad informática, y ya en el ámbito internacional, pues evidentemente tenemos nuestro Centro contra el Cibercrimen, el C3 de Europol, Interpol con su centro ciber, que este nos queda un poquito más lejos, ¿vale?, que lo tenemos en Singapur, y después a nivel transversal, pues como agencia de persecución judicial, pues tenemos Eurojust, ¿vale? Pues donde se tratan estos temas, no solo ciber, sino al final todos temas, pero al final se acaba mucho empleando esta agencia, ¿vale? Como decía, estos son los actores. Y la tercera patita, que esto sí que no nos va a tocar, pero sí que habéis tenido también alguna ponencia al respecto, bueno, la ciberdefensa. Estamos hablando que aquí a nivel de España, pues competencia evidentemente el mando conjunto del ciberespacio, la OTAN, y su objetivo es, ¿no?, es la defensa de la soberanía nacional en la red, ¿vale? Como decía, teniendo claro estos conceptos, esta charla en lo que nos vamos a dedicar dentro de la cibercriminalidad exclusivamente a la parte del cibercrimen. ¿Y qué entendemos por cibercrimen? Pues al final es la delincuencia organizada en la red. Delincuencia organizada, y me refiero con delincuencia organizada sobre todo, ¿no?, a la delincuencia grave, que la diferencia
principal, sobre todo como ahora veremos con el tema de terrorismo y demás, es la búsqueda del enriquecimiento ilícito. Al final, el crimen organizado lo que quiere es ganar dinero. Son empresas que se dedican a realizar el mal, y en este caso a través de Internet. Sí que es verdad que con respecto al cibercrimen hay un matiz con este crimen organizado, que es lo que se llama delincuencia grave. Y sobre todo en el ámbito de Internet, la delincuencia grave va vinculada al tema de pornografía infantil, ¿no? A lo que es lo que se llama antes pornografía infantil, lo que se dice el contenido de abuso sexual infantil. Es la única excepción que quizás no se mueven por intereses económicos, sino, bueno, pues al final por otro tipo de motivaciones, otro tipo de pulsiones sexuales y demás, ¿vale? Esto es un poquito a lo que nos dedicamos las unidades de policía judicial. Como decía, hay que diferenciarlo de lo que es ciberterrorismo, que en este caso hablamos de ciberterrorismo, organizaciones actores estatales, actores de la amenaza, ¿no? Como se dice, que el objetivo no es tanto, bueno, no es ese enriquecimiento ilícito, sino es una desestabilización, una desestabilización del Estado al final por intereses políticos. Y eso puede ir vinculado a ataques a infraestructuras críticas, eso puede ir vinculado a personalidades específicas, con poder y relevancia. Eso puede llevar aparejado, evidentemente, daños materiales, pérdidas económicas, que no es esa ganancia económica, ¿no? Sino esas pérdidas económicas para los estados, evidentemente, como desgraciadamente sabemos también, pérdida de vidas y demás, ¿vale? Entonces, esa es la parte del ciberterrorismo. Y la tercera patita del ámbito de la cibercriminalidad relacionada con ciber, estamos hablando del hacktivismo. Y al final el hacktivismo se entiende por la evolución ¿no? del activismo. Al final el activismo no deja de ser una dedicación intensa, una actividad en la que una persona cree, ¿no? Hasta aquí es legal. El problema es cuando ya se emplean determinados conocimientos técnicos para defender estas ideas a través de la comisión de delitos. Hablamos de, normalmente, pues, ataques de negación de servicio, estamos hablando de defacement de sitios web, estamos hablando de incluso robo de información, ataque contra sistemas de información para publicaciones posteriores y demás, ¿vale? Un poquito, estas son las tres patitas de las que se dedica la cibercriminalidad. Y en este caso, a partir de ahora, de lo que vamos a hablar es solo de la primera, ¿vale? Que es la parte de cibercrimen. Esto es interesante que quede claro porque a partir de aquí sí que las distintas unidades de inteligencia se van a dedicar, pues, de inteligencia general a ese terrorismo, a ese activismo, y de inteligencia criminal, ¿no? A lo que son esos delitos, esa delincuencia organizada, esa criminalidad grave a través de Internet. Entonces, en España, al final, ¿qué entendemos ¿no? por delito? No voy a entrar, evidentemente, ¿no? No voy a ser tedioso entrando en análisis de códigos penales y demás, pero sí que lo único que quiero que quede claro es que a día de hoy no tenemos aquí en España tipos penales específicos, secciones del Código Penal dedicadas exclusivamente al delito informático. Pues hablamos de delito informático, delito tecnológico, delito telemático, se habla de cibercrimen, se habla de ciberdelito, pero realmente lo que fue un cambio, un punto de inflexión, ¿no? En nuestro ordenamiento jurídico fue cuando España firmó y ratificó el convenio de Budapest, ¿no? El convenio de ciberdelincuencia, que aquí sí que, para los que no la conozcan, esta es la única norma que hay a nivel transnacional, que es del Consejo de Europa. Es decir, no tiene nada que ver con la Unión Europea, ¿vale? Consejo de Europa, porque hay muchos países, sobre todo del ámbito de Latinoamérica, que lo tienen firmado, que lo único que han hecho es adecuar el ordenamiento jurídico, tanto sustantivo como procesal, nacional, eh, a lo que recogía este convenio. Y así los distintos países que lo tienen ratificado, sabemos que por lo menos tienen definidos una serie de medidas de investigación y una serie de delitos que son comunes para todos, que al final vienen definidos en aquellas donde las tecnologías de información de las comunicaciones, las TIC, es objeto del delito, donde es medio para la comisión de ese delito, o bien con objeto del delito, pues estamos hablando de ataques contra sistemas de información, daños informáticos. El TIC es un medio
medio para el delito, es decir, delitos tradicionales que con el uso de las nuevas tecnologías han incrementado su actividad, pues esos todos los que podéis imaginar, todos los delitos contra las personas, tema de amenazas, tema de fraudes, tema de propiedad intelectual, industrial en la red y demás, ¿vale? Y después, bueno, los delitos de especial complejidad en este ámbito. Y yo creo que a día de hoy, digo, es la normativa básica. Actualmente se está intentando trabajar un convenio parecido en el marco de las Naciones Unidas, pero es bastante complicado de que salga adelante, sobre todo con tanta exhaustividad como tiene el convenio de Budapest. Bien, como decía, ¿qué nos encontramos? ¿En qué momento estamos aquí en España? Estáis viendo esa evolución que hemos puesto ahí, esos datos son públicos, ¿vale? Los tenéis en la página web del Ministerio de Interior, en estudios sobre el cibercrimen de aquí de España, que sacan todos los años. Y es un poquito la evolución que está teniendo el cibercrimen con respecto del resto de tipos penales. Entendido cibercrimen, por esto que os he dicho que se recoge el convenio de Budapest, ¿vale? Delitos cuyo el objeto del delito son las TIC o el medio del delito son las TIC. Y estamos viendo que en ya 1 de cada 5 delitos que se denuncian aquí en España ya se cometen a través de Internet. Y esto es una realidad con la que nos toca vivir. Pero no solo eso. Dentro de este informe también estamos viendo cómo han aumentado, ¿no? O sea, estamos aumentando en torno a un 20% cada uno de los años. El último que hay aquí es el 22 porque este informe es el del 2023, que es sobre el año 2022 el último. Ahora están a punto de publicar el que es ya sobre el año 2023. Pero vamos, ya os aseguro que la tendencia es la misma. Claro, si veis, más o menos todas las cifras se mantienen estables, algunas suben un poquito, pero realmente el problema gordo lo tenemos con esto, ¿vale? Con lo que es el fraude informático, con lo que son las estafas en la red. Estamos diciendo que estamos creciendo en torno a un 20% anual. Y esto es una barbaridad. Por más medidas que se están tomando, por más campañas que se están haciendo, esto es lo que va. Esto realmente, y esto es a lo que nos estamos dedicando. Podemos estar hablando, luego os comentaré otro tipo de tipos penales que crean más alarma social, pero realmente la gran parte de nuestro trabajo, de los investigadores, estamos dedicados al tema del fraude en Internet. Porque de todo eso, como decía, aquí se ve más claro, o sea, el 90% de todo lo que se denuncia, el 90% casi, es fraude informático, son estafas en la red. Y lo triste no es solo esto, sino que al final esta evolución, la estáis viendo aquí, va en constante aumento. Y aquí sí que tenemos ya datos del año 2023, ¿vale? Estamos hablando que desde el año 2013, o sea, el aumento está cercano al 100%, un 90 y tantos por ciento. Esto es una verdadera, como decía, barbaridad. En su día se hablaba, ¿no?, de que se había disparado por la pandemia este tipo de delitos y al final, como veis, era la curva, o sea, es una curva natural que estaba creciendo. Lo único que, bueno, pues igual a través de los confinamientos la gente usaba más Internet, se agudizó un poquito más la curva, pero la tendencia era este. ¿Y cuál es el problema de esto? ¿Por qué esto no baja? Porque estos son de los pocos delitos que tú no los solucionas creando más fuerza, entre comillas, represiva o de disuasión. Me explico. Tú tienes, por ejemplo, un robo en una zona de viviendas, te sube esa estadística. Bueno, pues tú al final lo que haces es poner más servicio, ¿no? Poner más policía uniformada, pues patrullando por ahí, y eso al final baja esa delincuencia. Aquí no, ¿por qué? Porque la base de esta delincuencia está en el ciudadano, es decir, en la falta de higiene digital de la ciudadanía. Al final, mientras sigamos creyendo que nuestro banco se nos pone en contacto con nosotros mediante un SMS, que nos toca la lotería por un correo electrónico, o realmente nuestro apartamento en la playa que normalmente pagamos 500 euros está a 100 euros, al final esto va a seguir aumentando. A nosotros nos pueden aumentar
los recursos, aumentará el esclarecimiento, cogeremos a más gente, pero realmente, como no se haga un problema de concienciación, estos delitos pues van a seguir en la misma línea. Entonces, como decía, ¿vale? Hasta aquí un poquito la situación, ¿no? De cómo nos encontramos aquí en España. Ahora voy a hablar ya de las tendencias. Y antes de hablar de las tendencias, hay una serie de conceptos también que van a estar todo el rato pivotando sobre toda la ponencia, ¿vale? Me da igual que hablemos luego de ransom, que hablemos de BEC, que hablemos de lo que sea, el primero de ellos es la ingeniería social. Al final voy a estar hablando todo el rato de ingeniería social. Y pues digo, es un concepto que me interesa que quede muy claro. Al final, ingeniería social son las técnicas o engaños, esas manipulaciones del usuario, combinado con ingeniería técnica, pero al final son del usuario para lograr engañarte, para que me des unos datos, para que me des tu cuenta bancaria, para que inviertas en esta criptomoneda o en esta estafa piramidal, para que me des tus claves de Netflix, ¿vale? Pues todo ese embaucamiento de la víctima, eso es a lo que nos vamos a referir como ingeniería social, ¿vale? Otro punto muy importante, como os decía, la criminalidad organizada al final se basa en el enriquecimiento, ¿vale? Y ahora mismo la mina, ¿no? El oro en el ámbito de Internet son los datos, ¿vale? Al final es el bien más valioso. ¿Por qué? Porque luego es de la forma más fácil de monetizar. ¿Y cómo obtienen estos datos? Pues evidentemente mediante el hackeo o la intrusión, el robo de estos datos en sitios donde están almacenados, ¿vale? Estamos hablando, todos habéis escuchado el mes que llevamos, que si la fuga de datos de Telefónica, del Santander, de Iberdrola este mes de mayo, de la tecnológica IESA el mes pasado, de la que hubo también en Europa a finales de año y demás, ¿vale? Pues la obtención por los criminales de esos datos, ¿vale? Luego hablaremos, cuando hablaremos del modelo del crimen como servicio, veremos al final para qué se usan y quién hace cada cosa, ¿no? Pero bueno, al final el negocio de estos datos, como decía, que bien que se obtienen mediante el propio hackeo de los sistemas o bien directamente dato por dato robados a los usuarios, ¿vale? Pues ya os digo, pues con todos esto que todos habéis recibido, con que entréis ahora en vuestro correo en vuestra prueba de spam, veréis que todos los días llegan mil correos de estos, ¿no? Entonces, al final, ¿qué hacen los malos con estos datos? Pues bien, los explotan directamente, es decir, pues si yo robo números de tarjeta de crédito, pues con su código de verificación, su fecha de caducidad, su nombre, pues directamente la empleo. Pero realmente, dentro de la criminalidad organizada, eso es lo que menos. Al final, unos se encargan de robarlos, los meten en paquetes de datos y esos paquetes de datos al final se ponen a la venta. Y terceros los compran para explotarlos. Compran paquetes de datos de números de teléfono, de documentos de identidad para hacer esa ingeniería social y engañar a la gente, paquetes de datos de, como decía, ¿no? De cuentas de servicios de bancarios, de plataformas de streaming y demás. Y todo eso, pues bien, en foros. Antes era en la dark web, ahora cada vez se usa menos, ahora sobre todo en foros en distintos canales de Telegram, pues se ponen a la venta, tú pagas y demás, ¿vale? Y esto al final es como está funcionando. Y como os decía, el modelo que se está siguiendo es ¿no? el del crimen como servicio. Es decir, ya nos podemos ir olvidando ¿no? de la imagen del hacker, de la persona que está ahí en su garaje con el ordenador hackeando sistemas y él, ¿no? Como dice como Juan Palomo, él se lo guisa y él se lo come. Eso ya se dan casos, evidentemente se dan casos de gente que se dedica a eso, pero normalmente el negocio del cibercrimen ya está tomando cariz de empresarial, de empresa. Es decir, si tenemos por aquí, pues tú tienes una empresa, por ejemplo, de venta de tomates, entonces tú subcontratas el transportista,
tú vas a que a su vez lleva el producto del campo a la empresa, un tercero lo vende y demás. Pues esto es exactamente lo mismo. Tenemos lo que es la dirección criminal. Al final, a este rango es donde tenemos más dificultad, que son las investigaciones más complejas, ver la cabeza pensante, ¿vale? Es decir, los que se acaban lucrando, bueno, se lucran evidentemente todo el canal, pero los que ganan más dinero, los que marcan la estrategia de la actividad criminal, los que marcan las directrices, incluso en muchos casos, los que marcan, ¿no?, a los objetivos que se les va a atacar. Y después, importante, la sección técnica, ¿vale? Y aquí sí que es fundamental en el ámbito del cibercrimen. Es decir, es gente que pone su talento al servicio de la actividad criminal. Y su talento, estamos hablando desde desarrollos propios, crean kit, por ejemplo, de phishing, que de phishing con todo lo que os podáis imaginar, desde el desarrollo de las páginas web hasta la ingeniería social para facilitar el acceso, ¿no?, a esos sitios comprometidos. Te elaboran también la ingeniería social a cambio de un dinero o de un montante, ¿no?, de lo que ganan. Muy importante también, ¿no?, en este ámbito lo que es el servicio de afiliados. Después esto se entenderá mejor con el tema del ransom, ¿vale? Pero al final los servicios de afiliados, al final son las organizaciones criminales, los grupos criminales que subcontratan esa actividad criminal y, dependiendo del caso, pues a cambio de una tarifa plana, a cambio de un porcentaje de los beneficios, en fin, la casuística es inmensa. Y por supuesto, al final, ¿no?, la sección que decimos, ¿no?, pues en que se encargan de la parte económica, es decir, de blanquear esos bienes obtenidos ilícitamente, al final mediante redes de mulas, que es el escalón más bajo. Después están los controladores, y ahora ha entrado mucho, como luego veremos, ha entrado fuerte pues todo el ámbito de los criptoactivos, ¿vale?, para facilitar todo este entramado criminal. Y fundamental, pues como no puede ser de otra manera, ya cada vez es tónica en todo el crimen organizado, pero especialmente en el crimen organizado en Internet, es la transnacionalidad, ¿vale? La internacionalidad. Ahora ya prácticamente no existen investigaciones donde el delito se pegue al terreno. Al final, un caso de lo más normal, por ejemplo, una estafa mediante un BEC. El modelo es esta, es decir, tenemos a nuestra víctima que nos la estafan, que la tenemos aquí situada en España, nos presenta la denuncia a nosotros, la organización criminal, el estafador, pues prepara esos correos electrónicos comprometidos desde Brasil, utiliza unos servicios informáticos, evidentemente, de proveedores de servicio que están en Estados Unidos, pero estos servicios tienen su infraestructura informática repartida con servidores en todo el mundo. La víctima hace una transferencia de los fondos, pues que le han engañado, ¿vale?, a un banco que está en la República Checa, que nada más recibir el dinero lo envía a otro banco en China y que a su vez lo transforma a cripto en un exchanger que tienen allí en Singapur, por ejemplo. Y esto es la investigación tipo. Entonces, hay que tener muy bien, hay que tener muy bien organizados el engranaje y muy bien aceitado, ¿no?, todo el engranaje de la cooperación policial y judicial internacional. Por eso decía, hay una serie de agencias, instituciones que al final, bueno, sirven para fomentar o impulsar esta actividad criminal. Ese, por ejemplo, que hemos puesto ahí en pantalla, eso es de una operativo internacional que se hizo, pues en este caso, bajo el paraguas de Europol y demás, de un market que había, que era un famoso, el Genesis Market, se dedica pues, ¿no?, todo el tema de ventas credenciales y demás. Pues al final, de temas de credenciales falsas, robadas, perdón, en Internet, ¿no? Pues al final fue una macrooperación y al final acabó así, porque si no, en la mayoría de los casos, como no se vaya
al mercado donde se obtengan estos datos. Al final nos limitamos a la actuación criminal sobre los últimos escalones, sobre las mulas económicas que realmente no quitan no quitan de la circulación pues ¿no? a estos directivos de las organizaciones criminales, que es al final a los que quieren llegar todos los investigadores. Bien, continuando con el tema de las tendencias, ¿vale? Es muy importante, es muy interesante. Si tenéis acceso a este documento, es también es público. Os pongo ahí la página web. Es el IOCTA, ¿vale? Que es el Internet Organized Crime Threat Assessment. Es el documento de evaluación de la amenaza que un poquito prepara Europol, y aquí pone en conocimiento todo la situación que tenemos, en este caso, en la Unión Europea, que, como os decía, al final es muy parecido bueno, pues a otro tipo de regiones. Este documento lo que resalta es, evidentemente, el aumento, ¿no? de lo que es el crimen ciberdependiente, y se entiende el ciberdependiente como los delitos ciberpuros. Los delitos ciberpuros, estamos hablando, pues eso, ¿no? Intrusión en sistemas informáticos, daños informáticos, todo el tema del ransom cuando tiene acceso a esos sistemas y demás. Realmente son las investigaciones más complejas, ¿no? Y es de lo que hemos estado hablando antes en la introducción, de los perfiles de investigadores más técnicos. Como decía, desgraciadamente también está un auge, pues todos los ilícitos penales relacionados con la explotación sexual de menores en Internet. Tanto lo que es la producción como luego, evidentemente, todo lo relacionado con con la tenencia, distribución y, por supuesto, la venta. Otra tendencia que resalta, pues evidentemente, como si el crimen ciberdependiente es interesante cualitativamente, desde el punto de vista cuantitativo, ¿no? Como hemos visto en nuestras estadísticas aquí en España, pues todo lo que son los fraudes con medios de pago y estas estafas. Aquí sí que se ha visto una evolución de lo que son los fraudes con medios de pago presenciales, ¿no? Pues cuando empecé yo con esto ya por año 2012, estaba en auge todo el tema de tarjetas de crédito, todo el tema del el robo y el empleo en cajeros automáticos, ¿no? De tema de estas tarjetas robadas, temas de lazo libanés, tema de los TPVs, perdón, compromiso de los TPVs y demás. Esa parte sí que se ha ido ya cada vez desplazando, pues, a lo que son al skimming. Ha pasado del skimming físico, perdón, a lo que es el e-skimming, ¿no? El skimming digital, y cómo realmente ya los puntos de compromiso son los TPVs digitales y nuestras páginas de acceso a pago en servicios de e-commerce. Otro punto también que destaca este informe, pues eso, ¿no? Es la importancia de todos tipos factores transversales. Y factores transversales, aquí me refiero específicamente a la ingeniería social, que al final, la ingeniería social te hace falta para infectarte de un ransomware, te hace falta para, evidentemente, que les des tu número de tarjeta de crédito, o te hace falta para engañar a un menor, para robar fotografías comprometidas y demás, ¿vale? Ese es uno de los principales factores transversales, y el siguiente, pues los relacionados, evidentemente, pues con todo el tema económico, criptomonedas y demás, ¿no? Que al final, pues eso, ¿no? Estos pagos siempre van vinculados de un modo o de otro, pues a ese beneficio económico. Y por último, resalta la cada vez más presente convergencia, ¿no? Del crimen organizado con el terrorismo. Y esto se ve muy bien en el paradigma en las familias de ransomware. Es decir, tenemos a veces donde los grupos de afiliados que contratan los servicios de una familia de ransomware, pues hay veces que son actores estatales que lo que quieren es atacar a un servicio, una infraestructura crítica. Otra vez lo que hacen es usan esas mismas familias para
es crimen organizado puro y duro para atacar a una empresa con la única motivación económica. ¿Vale? Pues ese, por ejemplo, es un ejemplo que cada vez están confluyendo más estos dos mundos. Como decía, también es un informe de este mismo, bueno, del mes pasado, de mayo, sobre el tema de cuáles son en el ámbito del malware, ¿no? Cómo está evolucionando, cuáles son las principales tendencias y como se ve al final, las mayores siguen siendo el ransomware. Ya nos estamos olvidando cada vez más de lo que son los troyanos bancarios, de los sistemas de acceso remoto para robar exclusivamente datos tipo RAT y demás. Ahora son las distintas familias de ransom lo que más está pegado, porque al final es lo más rentable. Y aquí ya me da pie para presentaros un poquito, pues no, ya esos modus operandi o esas tendencias delictivas ya aplicadas a la realidad, ¿no? Me habéis estado escuchando todo el rato hablar del ransomware y como decía, a nivel cualitativo, ¿vale? Que no cuantitativo, es realmente uno de los modus operandi o de las tendencias delictivas que más importancia tienen. ¿Por qué? Porque al final a todos eh, causa amenaza, pues o causa alarma social, perdón, cuando no se puede acceder a un sistema, porque no, como siempre me dicen, ¿no? Que se ha caído el sistema. Pues normalmente cuando vamos a cualquier servicio y nos dicen que se ha caído el sistema, en la mayoría de los casos es porque ha habido algún tipo de infección del ransom, ¿no? Y esto sí que es buen ejemplo para ver cómo ha evolucionado la criminalidad organizada. Si nos ponemos en situación, todos recordaréis, pues para allá, se pongamos por año 2014, 2015, ¿no? Que fue cuando empezó a surgir más fuerte estas tendencias, el famoso virus, ¿no? De la policía, que nos salía en el ordenador, que nos salía en el móvil, y lo único que nos hacía no era ni encriptador, ¿no? Como los ransom, era simplemente un bloqueador del sistema que te salía el pantallazo y dice, oye, usted ha accedido a pornografía infantil, tiene que pagar X. Por aquel entonces todavía no había, ¿no? ni criptomonedas, te daban unos cupones de UCAS o de MoneyGram y te decía cómo pagarlos y demás. Claro, a partir de entonces, pues los cibercriminales empezaron a ver que la exposición era muy pequeña y era muy lucrativo esta forma de ganar dinero. Entonces, poco a poco fueron ya evolucionando. Fueron evolucionando y aquí realmente yo creo que el salto, por lo menos aquí en España, a nivel de alarma social, pues estamos hablando en el año 2017, ¿vale? Que fue con el famoso infección de WannaCry que todos recordaréis, ¿no? Que al final afectó a grandes empresas aquí en España. Además, el vector de infección fue súper simple, fue al final por una vulnerabilidad de Windows que no estaba parcheada y demás. Estamos hablando que las grandes, incluso tecnológicas, fueron afectadas, ¿vale? Y justo, esto fue en mayo del 17, justo al poquito, en junio, que aquí en España tuvo menos influencia, pero a nivel mundial tuvo mucha, fue la de Pedia, ¿vale? Pedia y Nospedia, esta familia, que también fue por una infección muy similar. En este caso era por un archivo que se descargaba la gente de Dropbox y demás, y te infectaba el equipo y demás, ¿vale? Estamos hablando una serie de ransom que lo que hacían era en un momento te encriptaban la información y a partir de ahí te salía la pantalla, te salía un monedero de criptomonedas para que tú hicieras el pago y si había suerte, alguna vez te daban la clave de desencriptación, pero la mayoría de veces no te la daban. Claro, aquí se llegó a un paso siguiente. Estaban viendo que se generaba dinero de una forma más fácil y ya vamos a las familias que ya actualmente ¿no? nos están afectando. Estamos hablando de los Lockbit, estamos hablando de Maze, estamos hablando de todo este tipo de familias que al final que es la que se ha venido a denominar como ¿no? el ransomware operado por humanos, ¿no? Human Operated Ransomware. En este caso es un ransomware donde ya los criminales ya interactúan de forma directa con la víctima. Es decir, te infectan los sistemas a la empresa mediante una vulnerabilidad
esa vulnerabilidad se compran, pues no, pues con todo este modelo que os he dicho del Crime as a Service, entonces entran en los sistemas, están recorriendo los sistemas, movimientos laterales, están viendo qué información es de interés y primero filtran esa información y después la encriptan y hacen una triple amenaza, es decir, amenazan a las víctimas tanto con, evidentemente, no tener acceso a ellas y después con publicarlas, ¿no? Con publicarlas en diferentes foros de leaks y demás. Pero no solo eso, sino luego al final con esa información, normalmente son informaciones personales de clientes y demás, con esa información luego aparte cometen otras estafas, pues suplantando a esas personas con esos datos y demás. Estamos hablando que hacen negociaciones de tú a tú. Es decir, pues mira, para que sepas que yo realmente te he quitado esto, te voy a dar este archivo que te lo he robado para que veas que lo tengo. O yo sé que eres una empresa solvente, pues a ti te pido al cambio medio millón de dólares y al lado, que es una empresa menos solvente, por lo mismo le pido, perdón, 200.000 dólares, ¿vale? Y es un poquito ya en la fase que estamos, ¿vale? Son organizaciones ya donde han visto que esta forma de trabajar es muy rentable y están usando todo este modelo del crime as a service, ¿vale? Como decía, para que os hagáis una idea, este informe es también de informe público de la empresa de Crypto Chainalysis. Aquí hacían un estudio más o menos de la evolución de los pagos en ransomware. Y estamos viendo ¿no? que en este último año al final, pues bueno, es donde se ha sufrido un mayor incremento en pago de estos ransom. Y este es el problema, ¿vale? ¿Qué problema que tenemos ya desde el punto de vista policial nosotros? Es decir, hay una cifra negra ingente, o sea, enorme, enorme. ¿Por qué? Porque ya está habiendo muchos casos donde la gente está pagando, o sea, está pagando, no se denuncia, no nos enteramos, no comunican esas filtraciones de datos, porque por mucho que pagues, eh, primero no se te asegura el rescate. Y si te recuperan la información, lo que nadie te asegura es que luego esos datos robados, a su vez, los vendan o a su vez los exploten, ¿vale? Y eso sí que es verdad, es un riesgo que tenemos bastante importante, ¿vale? Bien, como decía, hasta aquí lo que es el interés desde el punto de vista cualitativo, ¿vale? La amenaza desde el punto de vista de alarma social. Si hablamos, como decíamos, desde el punto de vista de la amenaza que más se nos está dando, pues ya nos metemos en el ámbito del fraude online. Y cuando hablamos de fraude online, aquí en España nos referimos exclusivamente a estafa del artículo 248, 249 de nuestro Código Penal, ¿vale? Hago solo referencia al 249 porque fue una reforma que ha habido hace poco, en el año 2022, que para nosotros ha sido de mucho calado, porque al final nos ha servido para tipificar, ¿no? Lo que no existía como antes, esa estafa impropia, la sola manipulación o adquisición ilícita, perdón, ¿no? de esos datos para la comisión. Antes, si no mediaba engaño, no había delito, ¿no? Ahora, gracias a la inclusión de este código penal, pues bueno, la mera utilización de estas herramientas, de este software, de tener esta información, pues bueno, ya nos habilitan pues para trabajar, para determinadas medidas de investigación y demás. Bien, ¿cuáles son las principales estafas que estamos viendo? Por un lado, pues todas las relacionadas con prestación de servicios y con el comercio digital. Y aquí ya seguro que todos tenéis presente cuando os llaman del servicio técnico de Microsoft que ha habido un problema y después te piden que te instales un software de control remoto y acceden engañándote mediante ingeniería social y acceden a tu sistema. O yo me cojo un apartamento, hago una transferencia para reservarlo y no existe ni el apartamento ni la página web, todo el tema de comercio online y demás, ¿vale? Aquí en número este es muy elevado. Lo que pasa aquí sí que es verdad que a nuestro pesar se denuncian muy poquito. Ya prácticamente por suerte en desuso, cada vez más, ¿no? Lo que se conoce con el concepto de estafa nigeriana.
pues todos estos correos que os comentaba antes de recepción de premios, de herencias, de caridad, que de repente se pone en contacto con nosotros, ¿no? Que nos ha tocado la lotería y demás, ¿vale? Y al final nos embaucan, nos engañan, sigue habiendo, pero cada vez menos. Y uno que sí que es preocupante, lo que va relacionado, lo que, bueno, aquí lo he llamado romance scam, lo puedes escuchar como estafa del amor, lo puedes escuchar como el fraude del amor, etcétera, ¿vale? Al final son todas esas tendencias que lo que hacen es que ponen en contacto a dos personas, y aquí ya me da igual el sexo, lo estamos viendo igual con mujeres que engañan, con falsas mujeres que engañan a hombres, con falsos hombres que engañan a mujeres, y crean una situación de empatía, de confianza, de engaño. Son estafas muy preparadas, como eso luego se verá. Se encargan de bien localizar a las víctimas, de identificar vulnerabilidades personales y demás, y a partir de ahí eso lo explotan, y con distintas y luego ya con distintas excusas, pues al final te empiezan a pedir dinero. Te piden dinero, pues que quieren venir a tu país y no pueden, tienen problemas médicos. Ahora se está llevando mucho tema de entrar por aquí para las estafas que luego os comentaré de criptomonedas. Es decir, a la mujer con la que yo tengo mi relación a través de internet, me dice que tiene un chivatazo de una cripto que está, con la que ha ganado dinero, y te hace entrar en el sistema y demás. Esto también, si os suena, lo llaman mucho el pig butchering. El concepto inglés, ¿no? De ir engordando al cerdo, porque poco a poco vas metiendo, cada vez vas engañando y vas metiendo cada vez más excusas, ¿no? Pues para embaucando y meter más, que vayas metiendo más dinero. Claro, hasta ahora de estos temas, pues bueno, e incluso tú cuando lo comentabas en determinados ambientes, pues era jocoso y bueno, y dice, pues mira, al final que haya caído, ¿no? En este tipo de estafa. El problema viene cuando ya se pega el traslado, ¿no? Al mundo real. Y en este caso, pues aquí os pongo un ejemplo de hace poco, donde fruto de una estafa de esta, pues al final hubo un asesinato, ¿no? De 3 personas que murieron, pues al final por una estafa generada por este problema, ¿vale? A partir de aquí sí, a partir de aquí ya se pone el foco y ya ¿no? Se empieza a hablar del tema y se ve que es un problema. También interesante, sobre todo para el robo ese de datos, ¿vale? Todo el tema de las falsas ofertas de trabajo. Al final, para cometer, como decía, terceras estafas, son fundamentales nuestros datos. Entonces, tenemos esto que pongo aquí son ejemplos reales donde son ofertas de trabajo falsas, donde tú al final clicas, das tus datos, y datos hablamos de DNI, correos electrónicos, vidas laborales. Para eso luego, con esos datos en tu nombre, la gente levanta créditos, hace contrataciones o engaña a terceras personas, ¿vale? O sea, esa venta de los datos obtenidas mediante falsas ofertas de trabajo. Relacionado también con las falsas hojas de trabajo, muy importante el tema de las mulas, en este caso las cibermulas económicas, trabajos que te dan porque tu único, para la redundancia, trabajo es crearte una cuenta bancaria y a partir de ahí ganar dinero, ¿vale? Y a partir de ahí tú te quedas un porcentaje y tu único trabajo es o sacarlo en fiat o en sacarlo en dinero normal y dárselo a una persona y meterlo en otra cuenta y cambiarlo en criptomonedas y demás. Y eso muchas veces, hay veces que la persona sí que es consciente que ese dinero es una parte de bien de actividad ilícita, pero hay veces que no. Y actualmente se está procesando a gente como colaborador necesario de la actividad criminal, del proceso de blanqueo y tal, sin saber que estaban en una actividad criminal. Y por último también, bueno, uno de los temas más importantes, lo que llamo, ¿no? Lo que pone ahí, que para mí es la alineación de los astros en el tema del fraude. Es decir, que es la mezcla del phishing, en este caso, con todo el tema del spoofing. Spoofing. Con esto, ¿a qué tendencia o a qué me refiero? Como todos recordaréis, antes
pues te mandaban el mensaje diciendo que antes había accedido alguien a tu cuenta bancaria, que por favor lo confirmaras metiendo tu clave, tú metías la clave y ya accedían a tu banca online y te hacían las transferencias. Claro, a partir de meter el segundo factor de autentificación, a meter estos mensajes de autentificación, los OTPs y demás, claro, a los ciberdelincuentes esto ya no le ha funcionado. Entonces, han llegado, ¿no? Ya esa evolución de la ingeniería social al siguiente paso. Es decir, tú al final accedes, te recibes, la víctima recibe ese mensaje de que, bueno, vuelvo a decirme, ¿no? De que ha habido un acceso inconsentido a su página web, perdón, a su banca online, entra, clica al enlace del SMS, le lleva a un phishing, a una falsa página bien hecha de su banco, mete las credenciales, eso se queda ahí pensando y se olvida. Y bueno, pues no me puede entrar, pues ha habido un problema y se olvida. Y eso queda ahí. A los pocos días recibe una llamada telefónica de su banco, una llamada donde el ID del teléfono es el del banco, él ve que es pues si eres de Santander, de BBV, entra en tu línea de mensajes, entra en tu línea de teléfonos y lo que te dice, oye, soy tu persona, soy tu asesor bancario y tú eres Alberto, sé que tienes contratados 3 créditos, sé que tienes contratados que tienes tanto dinero en la cuenta, hemos detectado una actividad ilícita en tu cuenta bancaria. Te vamos a mover todo el dinero a una cuenta de seguridad a tu nombre dentro del banco. Lo único que vas a recibir un mensaje eh, que me tienes que decir para verificar esta actividad. Entonces, claro, la persona te dice cuáles tus datos, te dice cuáles son tus datos bancarios, te dice cuál es tu oficina. ¿Por qué? Porque esta persona ha accedido con esa clave que tú diste en tu primer engaño, en tu primer SMS, a tu cuenta bancaria, donde ha visto todas tus posiciones, todos tus datos y demás, pero no puede operar porque le hace falta el número este. Entonces ya le engaña y le suplanta ese número de teléfono. ¿Cómo suplantan el número de teléfono? Mediante lo que llaman, ¿no? de spoofing ID telefónico. Esto es fácil mediante llamadas de teléfono, mediante voz sobre IP. Lo que hacen es cambiarte el número de teléfono con un software que es comercial. Entran con el número de teléfono perdón, salen con el número de teléfono del banco en cuestión, entra en la operadora nacional y eso a partir de ahí entra el ciclo de las llamadas y te entra en tu teléfono, ¿vale? Y entonces ya te engañan, te ingeniería social y tú le acabas dando esa OTP y en el momento que tú le das eso, te vacían la cuenta y demás, ¿vale? Matices. Esto también, una variante, es lo que pongo ahí en la pantalla, ¿vale? Que se llevaba ahora cada vez menos con el tema del SIM swapping, que al final lo que hacía era darte de alta con tu tu tarjeta, te creaban una SIM tuya virtual, entonces tú la daban de alta con documentación que te habían robado previamente y ya al meterla en un teléfono, los SMS de verificación, las OTPs, iban al teléfono. Esto sobre todo fue en una época, ahora cada vez menos aquí en España, en Latinoamérica todavía se da mucho, porque ahora se pusieron las pilas a las operadoras y ya no daban de forma tan ágil esos duplicados de la SIM, porque además de esto tened en cuenta que tenía una vida útil muy corta, porque tú en el momento que te activaban la SIM, a ti el teléfono te dejaba de funcionar. Entonces sí que era la ventana para recibir la estafa era muy pequeña, pero vamos, esto se ha seguido haciendo, ¿vale? Y ya por último, del ámbito del fraude, el que más nos preocupa desde el punto de vista empresarial, pues es el BEC, ¿vale? El que llamamos el Business Email Compromise, que al final es tan sencillo como que una persona, tengo una empresa que normalmente, yo trabajo en la empresa A, normalmente tengo relaciones comerciales con la empresa B y de repente recibo un correo de la empresa B diciendo, oye, Alberto, a partir de mañana hemos tenido un problema con el banco, los pagos, házmelas hasta cuenta bancaria. Y tú ves que te viene del correo electrónico de la misma cabecera del banco, perdón, de la empresa
de la empresa original. Entonces tú no haces más verificación, haces la transferencia y lo que han hecho al final los ciberdelincuentes es suplantar ese correo electrónico, bien accediendo, hackeando los sistemas de la empresa, bien accediendo, obteniendo las claves de acceso de los usuarios de la empresa, o bien creando dominios similares. Vosotros sabéis, por ejemplo, cuando se pone Hotmail, pues o cuando doy de alta, perdón, un dominio algo, pues cambio una I por una L mayúscula y si tú lo lees todo seguido te parece que es la misma cuenta. En fin, hay distintos métodos, pero la funcionalidad es la misma, ¿vale? Y entonces, cómo hacen esto? Esta es la parte que es que nos gusta resaltar mucho. Pues primero, hay que olvidarse que que estos ataques ya son generales. Esto al final, los malos, como os decía, son auténticas empresas, entonces hacen temas de análisis de perfiles, hacen OSINT, hacen a las empresas. Hay que tener mucho cuidado con lo que llaman los ingleses, ¿no?, el oversharing, es decir, todo lo que comunican en fuentes abiertas, porque a partir de ahí identifican objetivos, los preparan, saben quién es el director de finanzas, saben quién trabajan sobre el tema, ¿vale? Y a partir de ahí empieza la ingeniería social, como os decía, este caso típico de ingeniería social, pues es decirte, oye, que ha habido un problema con el banco, méteme el dinero aquí, ¿vale? O el tema, y después se acaba pues con esa transferencia bancaria. Una parte específica del Business Email Compromise es el famoso fraude al CEO, que lo que hacen en vez de engañar a dos personas de una empresa, simulan ser el CEO de una empresa que se comunica con el, ¿no? Que se comunica en este caso con su director administrativo o quien gestione las cuentas y le dice, oye, estamos en un proceso de adquisición, es una cosa secreta, si me ves por la oficina, por favor, no hables conmigo porque el tema es muy secreto, el tema no se puede saber y necesito que liberes pagos a tal cuenta, ¿vale? Y como es su jefe el que se lo dice, viene su correo electrónico, pues al final acaba pasando pues este tipo de cosas, ¿vale? Y hasta aquí un poquito lo que son estas tendencias criminales y demás. Y ya en estos últimos 10 minutillos que tenemos, sí que me gustaría hacer como decía, ¿no? Porque yo creo que es interesante cómo desde las unidades de inteligencia criminal estamos viendo la evolución, ¿no? La evolución y el uso de las criptomonedas pues, en el tema de la investigación criminal. Y esto se está viendo cada vez más pues por el tema de la propia socialización. Hasta hace cosa de este mundo, hasta hace cosa de hace 10 años, prácticamente el Bitcoin solo lo encontrábamos en determinados asuntos relacionados con la cibercriminalidad más técnica, más preparada y demás. Y ahora, como sabemos, raro es, ¿no? Cuando nos juntamos con amigos el que no entiende de criptomonedas, el que no gana mucho dinero invirtiendo, ¿no? Nunca nadie pierde, sino mucho dinero invirtiendo y demás. Y esto al final se ha visto en el ámbito, ¿no? En el ámbito criminal que cada vez es más usado por los ciberdelincuentes. Entonces, ¿a qué me refiero cuando hablamos de criptoactivos? Pues evidentemente no me refiero a dinero electrónico, ¿vale? Aquí en España no está recogido dentro de la ley de la 21 de 2011, que es la que regula el dinero electrónico. Tampoco, ¿no? Es ningún valor cotizable, tampoco entra dentro del paraguas de la 4/2015 que regula el mercado de valores, ¿vale? Aquí estamos hablando, es un activo patrimonial inmaterial y cuyo valor al final es el que le da la unidad a cuenta con la que se concierta esa oferta y la demanda. Es decir, las criptomonedas al final son bienes muebles que incorporan un valor. Ese valor al final lo da la oferta y la demanda. Y por supuesto, son susceptibles de participar en el tráfico jurídico, es decir, en todo el tema de compra-venta, y también son posibilidades de ser embargable, ¿no? Que es un poquito lo que nos dice la sentencia esa que os pongo ahí, que es de las primeras
que se han mojado un poquito en este tema, ¿no? Que es un tema de la Audiencia Nacional, del juez Llarena sobre el tema de una estafa piramidal y demás. Pero aquí sí que es interesante porque ya por lo menos tenemos esa definición en el ámbito penal, ¿vale? En el ámbito penal español de que es una criptomoneda. Evidentemente el GAFI tiene sus definiciones en el ámbito administrativo, pero vamos, a mí la que más me interesa es esta, ¿vale? Y como decía, cada vez hay más. Estamos hablando, estaba ahora echando un ojo antes de comentar esto. Actualmente hay más de 1000 criptomonedas. Es decir, es súper fácil crear un token. Lo que le da el valor al final es la usabilidad, la oferta, ¿no? O sea, ¿para qué lo empleo? Con toda la crisis que ha habido hace cosa de un par de años, lo que llamaban el cripto invierno, sí que es verdad que ha servido para limpiar un poquito el mercado, ¿no? Pues toda la crisis de Terra Luna y demás. Entonces, al final se han mantenido, pues, o bien las criptomonedas más fuertes, pues como es el caso de Bitcoin, las que tienen una usabilidad clara, pues estamos hablando de Ether con la red Ethereum, ¿no? Sabemos que la red Ethereum es la que monta todo el tema de los smart contracts, es la que monta, por la que actualmente se sustenta la mayoría de las finanzas descentralizadas y demás, ¿vale? Y después, bueno, luego comentaremos también determinadas stablecoin o determinadas monedas nativas que obligan a usar, ¿no? Determinados exchanges. Pero al final, por eso os digo que el ecosistema es infinito. Y lo que sí que quiero que quede claro es romper un mito. Es decir, están vinculadas al delito, pero actualmente las criptomonedas, además yo soy un firme defensor, han venido para quedarse y son perfectamente legales. Y sobre todo cada vez no, ya se están regulando más. Además, siempre me gusta poner un poquito esta gráfica, ¿vale? Que es también extraída del informe este que os he comentado antes de la empresa Chainalysis, que se calcula que de todo el montante circulante de criptomonedas, solo el 0,34 está vinculada directamente con el ciberdelito. Entonces, esto yo creo que es importante y al final rompe muchos mitos, ¿vale? También es curioso esto de aquí del mismo informe de cómo ha evolucionado las transacciones ilícitas según el tipo de criptoactivos. Y estamos viendo, ¿vale? Que la vinculación al delito está bajando el tema de Bitcoin, el tema de Ethereum y sin embargo nos están subiendo todas stablecoin. ¿Por qué? Porque son las que están vinculadas o las que más se emplean para el tema de blanqueo, ¿vale? Aquí estamos viendo pues, lo que os decía, todas las actividades criminales vinculadas con pagos, pago por pornografía infantil, pago en dark markets, pago por un ransom, todavía siguen siendo las tradicionales, Bitcoin, Ethereum, pero todas las relacionadas con ámbitos de blanqueo, de estafas, de entidades sancionadas, de todo el tema que hay ahora de embargos, pues como estáis viendo, pues son ¿no? de estas stablecoin. Como os decía, ¿por qué son importantes para la actividad criminal? Pues porque tienen una serie de ventajas frente al sistema bancario, pues al final no tiene identificación, no existen autoridad central, no son de naturaleza anónima, pero me gusta decir que son seudónimas, porque tú al final, sobre todo si están basadas en blockchain pública, tú al final ves todos los movimientos y ves esa trazabilidad, ¿vale? Otra cosa es que tú no sepas quién está detrás de ese movimiento o de esa dirección, ¿vale? Que es un poquito, ya son las técnicas que nos encargamos por las unidades de investigación de inteligencia, de ver cómo asociamos esa cripto o ese monedero, ¿no? A determinadas filiaciones. Y luego tienen, ¿no? Esas ventajas frente al efectivo, pues que donde antes almacenabas $1 millón en dos maletines, ahora llevas un ledger, llevas un USB y tanto para mover el dinero como para almacenarlo es mucho más fácil, ¿no? Y sin al final tener que contar con todo el sistema bancario. Entonces, nada, ya como últimos puntos, cómo vemos el uso de inteligencia, perdón, el uso de las criptomonedas para actividad criminal. Y aquí siempre me gusta dividirlo, como decía en la introducción, en dos partes, como objetivo de la actividad criminal y como medio para facilitar esa actividad criminal. Como objetivo de la actividad criminal, pues tenemos los ciberataques a los exchanges. Esto no deja de ser, ¿no? La traslación de los robos
en cajeros automáticos, perdón, en bancos tradicionales, ¿no? Pues en este caso llevado al ámbito ciber. Tenemos múltiples ejemplos. Tenemos el caso de KuCoin con 280 millones de dólares, el de Binance que le robaron ¿no? en su token nativo, también el BNB Chain, el ataque a multichain. Incluso aquí en España tuvimos ¿no? pues el caso del ciberataque, en este caso del robo ¿no? a uno de por aquel entonces uno de los principales exchanges que estamos aquí, que era Together, ¿vale? Y sobre todo, el gran problema que tenemos, y esto sí que entra dentro de las top 10 tendencias criminales en España, junto con el ransom, junto con el BEC, es el tema de las falsas inversiones con criptoactivos, ¿vale? A día de hoy, raro es el día que no recibimos 10, 12 denuncias con cargos de que van desde los 300.000 euros, un millón de euros, 100.000 euros. Es exagerado, es exagerado. Y además son sencillas, son organizaciones que han creado en la facilidad su negocio. Primero, te enganchan un poquito te embaucan a través de redes sociales, ¿vale? A todos ahora están saliendo últimamente, pues por Twitter a mí hoy, antes lo he estado viendo, ofertas de gente famosa que tiene un secreto para invertir y que no lo quiere comunicar y que en determinado programa de televisión ha dicho algo que luego no ha dicho. Por inteligencia artificial se están generando ya vídeos diciendo inversiones en sitios donde no existen, donde no han hecho. O sea, ahí te embaucan con el fin último de que tú accedas a ese sitio web que te dicen y a partir de ahí das tus datos, se pone en contacto contigo un operador que genera confianza, ¿vale? Aquí ya pasamos al tema físico, te llama por teléfono y te dice, oye, pues si tú inviertes en esta página web, en este token, en esta cripto, $200, pues vas a tener una ventaja o vas a tener un rédito en 2 meses de un 20%, un 25%. Incluso al principio, cuando tú accedes en estos primeros pasos, porque normalmente te piden $200, 200 euros, te dan un poquito de beneficios. Esas páginas web están muy bien creadas, tú te logueas y tú ves cómo tu dinero va aumentando y demás, pero realmente no existe nada. Y tú cuando recibes igual esas primeras ganancias, pues dices, este es mi momento, invierto más dinero, se lo digo a mi familia y demás. Se dan casos donde además no estás familiarizado la víctima con criptomonedas. Te dicen, no hay problema, te instalas este programita que te digo, programas legales, me da igual, Inidex, TeamViewer, accedo a tu equipo y de tu equipo, pues compramos cositas, ¿vale? Y te compramos esas criptomonedas que luego ya te las enviamos a nuestra página web, ¿vale? Como os decía, son continuas, os pongo dos ejemplos, pero son continuas las operaciones que estamos haciendo bajo este paraguas. Y ya por último, como medio, ¿vale? Al final se usa sobre todo pago de servicios. Tenemos casos de investigación en este caso, secuestros, ¿vale? Secuestros pagados por criptomonedas, que gracias a la investigación de cripto, pues se pudo saber quién estaba detrás del pago, se les detuvo y demás. Hemos tenido casos en el ámbito de violencia de género, pagar, en este caso, a un sicario pues, que quería pagar a la mujer, perdón, quería matar a la mujer, contratado a través de la Deep Web un sicario, que después además coincidió que era una estafa, que ni existía, pero la motivación para el asesinato y el pago lo libró, ¿vale? Y se hizo mediante criptoactivos. Tenemos también, evidentemente, de los principales markets, tanto en la web, en la dark web, como en la web superficial, ¿vale? Ahí os pongo ejemplo de los principales, donde, bueno, se puede ver, donde tú compras todos estos datos que os he comentado antes, ¿vale? Esas bases de datos, tú las pagas con Bitcoin, en este caso pongo las que te soportan, pues te soportan Bitcoin, te soportan Monero, que como sabéis es una cripto que está diseñada un poco, ¿no? Para ofuscar esa trazabilidad y demás. Después, como facilitador del blanqueo puro y duro, ¿vale? Como decía, pues en este caso
hay sistemas, como estamos hablando, estos mixers, que lo que hacen es romper esa trazabilidad, ¿no? Os he dicho que al final es fácil seguir los movimientos porque la blockchain es pública, pues mediante estos sistemas pues te rompen esa trazabilidad e intentan dificultar nuestra actividad. Aquí os pongo otro ejemplo, ¿vale? De otra plataforma donde investigamos que se dedicaba exclusivamente a ofrecer ese tipo de servicios y demás, ¿vale? Como decía, importante también el uso de esas stablecoin. Las stablecoin son, al final, como decía, ¿no? Son las criptomonedas que por diseño ni suben ni bajan de valor. Al final tienen un diseño propio, están ancladas o bien a una commodity o bien a una moneda fiat o incluso a otras criptomonedas y por diseño no varían. Entonces se usan mucho para, pues lo que te digo, ¿no? Para facilitar esos movimientos de dinero y que no suban ni bajen el precio, ¿no? Porque uno de los problemas de las criptomonedas es la oscilación de precio, ¿vale? Pues con estas criptomonedas pues apenas se usan. Nos facilitan, también tenemos como facilitadores del blanqueo, ¿no? Todos los sitios web, páginas que al final lo que hacen es poner en contacto compradores fuera del mercado, ¿vale? Compradores y vendedores, es decir, particulares. Yo vendo criptomonedas porque yo tengo liquidez, me pongo en estas páginas a la venta, la vendo por más dinero realmente del que valen, pero el comprador saben que no le va a pedir ningún tipo de documentación. Como sabéis, los exchangers ya tienen obligación de comunicarles por normativa de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo eh, 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 todas estas acciones sospechosas, pues en estas páginas nada. Y esto al final nos dificulta bastante la actividad. Y eso va en línea con, ¿no? Pues con las mulas económicas esas que os he comentado antes pues también en el ámbito cripto. En el ámbito cripto, al final lo que hacen es gente, crearse cuentas en estos bancos en estos bancos de criptomonedas, en estos exchanges y recibir un dinero. Se quedan con un poquito y lo vuelven a enviar, ¿vale? Y eso sí que favorece, a nosotros nos dificulta esa trazabilidad y favorecen ese blanqueo de capitales. Y ya por último, como os decía, cada vez las vemos más en el blanqueo puro y duro, es decir, en el narcotráfico. Lo que tenemos en mente de las películas que se dedican a blanquear el despacho de abogados, pues ya estos despachos cada vez tienen más su sección cripto, que lo que hacen es facilitar este movimiento, ¿no? Facilitar este movimiento en criptomonedas. Aquí otro ejemplo de otra investigación que se hizo, donde la liquidez para mover ese dinero del narcotráfico, a su vez conseguían esa liquidez en criptomonedas por cometer estafas de fraudes de inversiones y demás. Y al final eran organizaciones criminales que, como decía, se ponían en comunicación distintos servicios, distintas actividades con el fin último de delinquir. Y un poquito esta es la idea que os quería transmitir, ¿no? De una actividad importante que llevamos desde las unidades de lucha contra el crimen organizado a través de Internet. Así que yo creo que me he ceñido justo al tiempo. De todas formas, vamos, estoy a vuestra disposición. Si hay alguna pregunta, María, dejo la pelota en tu tejado. Muchas gracias. Bueno, sí, para ser rigurosos con el cierre también de la masterclass, yo quiero darte las gracias, Alberto, porque ha sido una masterclass muy completa. Creo que de aquí podemos salir con un súper manual de todos los tipos de ciberdelitos que están a la orden del día y que supongo que también algunos de ellos son extrapolables a otros países porque esto es mundial y global. Entonces, sí que es verdad que estos consejos y estos tips que nos has dado y toda esta explicación puede servir a todo el mundo que nos está viendo. Para ser rigurosos esto con el cierre de la masterclass, cualquier duda que se haya quedado en el tintero la podremos responder, nos podéis contactar. Hemos ido dejando aquí en el chat un correo donde podéis solicitar información. Recordaros que dentro del máster profesional de analista criminal y criminología aplicada
vais a encontrar muchas más sesiones como esta y otros ámbitos de interés para poder prevenir, analizar e investigar la criminalidad desde un punto de vista aplicado y sobre todo profesional. Y todas aquellas personas que estáis interesadas en tener más información sobre el máster, también os hemos estado dejando en el chat el enlace para que pidáis hora en asesoramiento. Recordad que solamente tenemos 20 plazas disponibles y son por orden de inscripción. Así que esperamos que esta sesión os haya aportado una comprensión mucho más profunda de la complejidad y el impacto global que tiene el cibercrimen, así como también las estrategias y medidas necesarias para prevenir y combatir estas amenazas. Confiamos en que os vayáis de aquí con una visión mucho más crítica. Yo tengo que volver a darte las gracias, Alberto, porque ha sido una masterclass estupenda. Pues nada, muchísimas gracias y nada, espero que por lo menos haya arrojado un poquito de luz, haya motivado este tema, ¿no? Que al final es una cosa que a los que nos gusta, pues yo creo que es muy interesante y en muchos casos también son desconocidas, ¿no? Estas actividades. Así que nada, a vuestra disposición. Muchas gracias. A ti, que vaya bien.